Bienvenidos a Temelios, Fundamento Eternal. Fundamento Eterno Audiobook. Sección 2. Formas de acceso del enemigo. Parte 1. Idolatría y generaciones. Cosas que debemos entender antes de entrar a esta sección. 1. Dios habla a través de principios eternos, no prácticas temporeras. Esto significa que Dios se expresa a través de verdades fundamentales que tienen relevancia y aplicabilidad en cualquier contexto o época. Estos principios son vistos como fundamentos sólidos y universales que ofrecen dirección en la vida de las personas, independientemente de las circunstancias cambiantes que puedan enfrentar. Por ejemplo, la enseñanza de amar a los demás y mostrar compasión es un principio eterno. Por otro lado, las formas específicas de adoración pueden variar según la cultura y los tiempos. 2. Todo lo que Dios establece es eterno. Dios es eterno e inmutable, lo cual significa que no cambia con el tiempo. Lo que Dios establece también se considera eterno y constante. 3. La palabra de Dios nos brinda el conocimiento de cómo funciona el mundo espiritual. El mismo reino de las tinieblas tiene que regirse a las leyes universales establecidas por Dios. Esto significa que las enseñanzas bíblicas no son simples sugerencias o consejos opcionales, sino principios fundamentales que se consideran obligatorios, si queremos crecer de forma consistente en el Espíritu. Las enseñanzas bíblicas existen para protegernos del mundo de las tinieblas. 4. Según la palabra de Dios, debemos proteger estas formas de acceso espiritual para poder vivir en victoria. 5. El poder de Dios se manifiesta en la obediencia. Primera de Juan 5:3 dice: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. La primera puerta de acceso que vamos a discutir es la siguiente: idolatría y generaciones. Nadie vino a este mundo por sí mismo. Todos nacimos y somos productos de una generación. El linaje terrenal que te trajo a este mundo también provee el lado espiritual de lo que eres hoy. Y es algo con lo que todos tenemos que lidiar. La palabra de Dios dice en Éxodo 21:6. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Egipto en la Biblia significa para nosotros tierra de esclavitud, tierra de ataduras. En el Nuevo Testamento este principio no cambia, pero sí cambia la práctica. La esclavitud ya no está representada por una ubicación geográfica, sino por un estado de la mente y el alma, esclavo al pecado. Dios a través de principios nos dice: te saqué de la esclavitud. Te he dado libertad. No tengas otros dioses. Todos los actos que llevamos a cabo en esta vida deben tener limitaciones y no pueden superar la prioridad que Dios debe tener en nuestras vidas. En el Nuevo Testamento Jesús dice: El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Juan 12:25. Dios no comparte su señorío con nada ni nadie. Dios es Alfa y Omega. Dios no me ve solamente a mí. Dios ve todas las generaciones de principio a fin. El pecado marca una generación, y sin arrepentimiento afectará a otras generaciones. El plan del enemigo es destruir tu legado. Aunque nuestro pecado sea oculto, siempre tendrá un efecto negativo en los allegados a nosotros y las generaciones futuras. Nuestra alma prospera para la eternidad, cuando caminamos en su pacto. Parte 2.
Los pactos. Importante recordar. Todos los pactos son eternos. La Biblia dice en 1 Corintios 6, 12 al 20. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago, y el estómago, para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor, y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿Y no se dan cuenta de que, si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¿Qué nos trata de decir Pablo? 1. Pablo dice que tengamos cuidado, tengo derecho de hacer lo que quiera, pero no todo es beneficioso. La pregunta es, ¿beneficioso para quién? 2. Luego dice, tengo derecho a hacer de todo, pero no puedo dejarme dominar por esas cosas. En el momento en que aceptamos a Jesús, ya no estamos viviendo para nosotros mismos. Ahora vive el Espíritu Santo en nosotros. Si viviese por mí mismo, estuviese destinado a la muerte eterna. Sin embargo, ahora que el Espíritu Santo vive en mí, estoy destinado a la vida eterna. Por consiguiente, tengo que tener presente que, aunque puedo hacer muchas cosas, no todo lo que practico será beneficioso para el Espíritu Santo que vive en mí. Por ende, no debemos dejarnos dominar por nada que no beneficie el Espíritu Santo en nosotros. No podemos dejar que nuestro cuerpo, algo que es temporero, dicte lo que es eterno. Nuestras actitudes, nuestro comportamiento y nuestros hábitos deben ser beneficiosos para el Espíritu Santo. Pablo habla sobre la comida, porque la adicción a la comida es una atadura espiritual que tendemos a ignorar. Lo segundo es el sexo. El cuerpo no debe utilizarse para inmoralidad sexual. El sexo puede ser una adicción. Cuando nos entregamos a la inmoralidad sexual nos prostituimos. Eso significa entregar algo de mayor valor por algo de menos valor. Nuestro cuerpo es templo y parte del cuerpo de Cristo. Es algo de gran valor. Cuando nos sometemos a la inmoralidad sexual, estamos intercambiando algo puro de gran valor por algo de menos valor. Y somos esclavizados en ese proceso. ¿Y no se dan cuenta de que, si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. La inmoralidad sexual nos expone a la transferencia espiritual. La persona que se une a Dios es un solo espíritu con Él. Pero el que se une en inmoralidad sexual se hace también una carne con esa persona. Dios es espíritu y cuando nos unimos con Él, estamos en el espíritu. Cuando cometemos inmoralidad sexual, nos unimos a esa persona en la carne. Esa unión física es manifestación de lo que realmente está pasando en el espíritu. El sexo es un pacto sagrado. Todo pacto es un contrato entre dos partes. El sexo fue creado por Dios para que fuese un pacto. Y contaminar ese acto con inmoralidad sexual no cambia esa realidad. Se lleva a cabo una transferencia espiritual que nos esclaviza al pecado y todas sus maldiciones. El sexo es un pacto sagrado. Preguntas para reflexionar. ¿Qué ciclos repetitivos ves en tu linaje? ¿Qué has aprendido hoy acerca del pacto del sexo y cómo dos se convierten en uno?